1921, Puebla. El horripilante caso de la maestra que escribía cartas después de morir. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. 1921, Puebla. El horripilante caso de la maestra que escribía cartas después de morir. Capítulo 1. La maestra de la escuela Benito Juárez. En el año de 1921, cuando México aún sangraba las heridas de una revolución que había prometido transformar el país, pero que había dejado principalmente muerte, hambre y desilusión, la ciudad de Puebla intentaba reconstruir su vida cotidiana bajo el peso de una paz precaria y frágil. Las calles empedradas de la ciudad colonial aún mostraban las cicatrices de los combates que habían tenido lugar años atrás. Edificios con fachadas marcadas por balas. Plazas donde habían colgado a hombres cuya única culpa era estar del lado equivocado en el momento equivocado. Iglesias saqueadas que lentamente recuperaban sus ornamentos. En ese contexto de reconstrucción dolorosa y memoria traumática, la escuela primaria Benito Juárez representaba uno de los pocos espacios donde la esperanza aún parecía posible. Era una construcción modesta de 2 pisos, ubicada en el barrio de La Luz, un sector de clase trabajadora donde vivían artesanos, pequeños comerciantes, empleados municipales y obreros de las pocas fábricas textiles que habían sobrevivido a la revolución. El edificio había sido originalmente un convento del siglo XVIII, que después de las leyes de reforma de Juárez en el siglo XIX había sido confiscado y convertido en escuela pública. Las aulas conservaban la arquitectura conventual, techos altos con vigas de madera oscura, paredes gruesas de piedra encalada, ventanas estrechas con rejas de hierro. Los patios interiores, donde las monjas habían cultivado hierbas medicinales, ahora servían como áreas de recreo para los niños, aunque la fuente central, que alguna vez había surtido agua fresca, llevaba años seca, cubierta de musgo y plantas silvestres que crecían entre las grietas de la piedra. La escuela atendía a aproximadamente 250 niños de entre 6 y 12 años, divididos en 6 grados. Tenía 8 maestros, un director, un conserje y una cocinera que preparaba el desayuno escolar que el gobierno municipal proporcionaba gratuitamente a los niños más pobres, muchos de los cuales llegaban a la escuela habiendo comido apenas tortillas con sal como única comida del día anterior. Entre estos maestros, ninguno era más querido ni más respetado que la señorita Guadalupe Méndez Santillana. Tenía 38 años cuando los eventos que nos ocupan comenzaron a desarrollarse, aunque aparentaba más edad debido a una vida marcada por el trabajo incesante y las privaciones. Era una mujer delgada, casi frágil en apariencia, de estatura mediana, con el cabello negro ya salpicado de canas que recogía en un moño severo. Sus ojos eran de un castaño oscuro, profundos e inteligentes, capaces de transmitir tanto ternura como severidad, según la ocasión lo requiriera.
Guadalupe había nacido en Puebla en 1883, en una familia de la pequeña burguesía provincial que había caído en desgracia económica cuando su padre, comerciante de telas, perdió todo su capital en malas inversiones durante el Porfiriato. Siendo la mayor de 5 hermanos, Guadalupe había asumido desde joven responsabilidades que iban más allá de su edad. Cuando tenía 16 años, y se hizo evidente que su familia no podría proporcionarle una dote matrimonial adecuada, decidió seguir uno de los pocos caminos disponibles para mujeres de su clase sin recursos: la enseñanza. Estudió en la Escuela Normal para Señoritas de Puebla, graduándose en 1902 con honores. Desde entonces, había dedicado su vida enteramente a la educación. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, pero había enseñado a leer y escribir a cientos de niños durante sus 19 años de servicio. Para muchos de ellos, especialmente para los que provenían de familias analfabetas, ella representaba la única conexión con el mundo de las letras, del conocimiento, de las posibilidades que existían más allá de la vida de trabajo manual y pobreza, que parecía ser su destino inevitable. La señorita Méndez, como todos la llamaban, vivía sola en una pequeña casa de 2 habitaciones a pocas cuadras de la escuela. Era una vivienda modesta pero limpia y ordenada, donde pasaba sus tardes corrigiendo tareas, preparando lecciones y ocasionalmente recibiendo visitas de exalumnos que venían a consultarle sobre algún asunto que requería lectura o escritura. No cobraba por estos servicios, considerándolos parte de su deber como educadora. Su sueldo como maestra era escaso, apenas suficiente para cubrir sus necesidades básicas y enviar algo de dinero a su madre viuda, que vivía con uno de los hermanos menores en una situación de pobreza aún más severa. Guadalupe vestía siempre con la misma modestia: faldas largas de tela oscura, blusas de algodón blanco con cuello alto, un chal negro para las mañanas frías, zapatos de cuero gastados que reparaba ella misma cuando se deshacían. No poseía joyas, excepto una pequeña cruz de plata que había pertenecido a su abuela, y un reloj de bolsillo que su padre le había regalado cuando se graduó de la Normal. Pero lo que Guadalupe carecía en bienes materiales, lo compensaba con una riqueza interior que impresionaba a todos los que la conocían. Era una mujer de cultura considerable, especialmente para alguien de sus circunstancias. Leía vorazmente todo lo que caía en sus manos: literatura clásica española, novelas francesas y rusas en traducción, poesía mexicana moderna, tratados de pedagogía, periódicos cuando podía permitirse comprarlos. Su pequeña casa contenía más libros que muebles, volúmenes acumulados durante años, algunos comprados en librerías de segunda mano, otros prestados por amigos y nunca devueltos, muchos con las páginas sueltas y las cubiertas desgastadas por el uso constante. Escribía también, aunque nunca había publicado nada. Mantenía diarios detallados desde su adolescencia, docenas de cuadernos llenos de su letra pequeña y precisa, donde registraba no solo eventos de su vida, sino también reflexiones sobre la naturaleza humana, sobre la sociedad mexicana, sobre la educación y su importancia para la transformación del país. Escribía poemas ocasionalmente, versos que nunca mostraba a nadie, pero que le servían como válvula de escape para emociones que la vida diaria no permitía expresar abiertamente. Sus colegas en la escuela la respetaban profundamente, aunque algunos encontraban su seriedad y su dedicación casi intimidantes. El director, don Ernesto Villegas, un hombre de 60 años que había sobrevivido a 3 cambios de régimen, adaptándose a cada uno con la flexibilidad del que ha aprendido que los principios son lujos que los pobres no pueden permitirse, consideraba a Guadalupe su mejor maestra, la única en quien podía confiar completamente para manejar los grupos más difíciles.
Los padres de sus alumnos la respetaban y temían en igual medida. Respetaban su conocimiento y su dedicación, pero temían su lengua afilada cuando se trataba de defender a sus estudiantes o de señalar negligencias parentales. Guadalupe no toleraba que los niños faltaran a la escuela para trabajar, que llegaran sucios o hambrientos por desidia de sus padres, que fueran maltratados físicamente. En más de una ocasión había confrontado a padres abusivos, amenazando con reportarlos a las autoridades municipales, algo que en aquellos tiempos y en aquel contexto social requería un coraje considerable. Pero era con los niños mismos donde Guadalupe revelaba su verdadera naturaleza. En el aula podía ser estricta, exigente, implacable con la pereza o la falta de esfuerzo, pero también era capaz de una ternura infinita con aquellos que genuinamente luchaban por aprender, con los niños tímidos que el mundo había ya comenzado a marcar como fracasados, con los huérfanos y abandonados que llegaban a la escuela buscando no solo educación, sino también algo de calor humano en un mundo frío e indiferente. Conocía las historias de todos sus alumnos. Sabía quién tenía padre alcohólico, quién vivía con una abuela enferma, quién trabajaba después de la escuela vendiendo periódicos o lustrando zapatos para ayudar a su familia. Y aunque no podía cambiar sus circunstancias materiales, se esforzaba por darles algo que sí estaba en su poder: conocimiento, habilidades y la creencia de que sus vidas podrían ser diferentes de las de sus padres. Había en Guadalupe una tristeza profunda, una melancolía que aquellos cercanos a ella podían percibir, aunque ella nunca la expresara directamente. Era la tristeza de alguien que había renunciado a sus propios sueños personales, a la posibilidad de amor romántico, de familia propia, de una vida más allá del servicio a otros. Pero había también una dignidad férrea en esa renuncia, una nobleza en haber elegido un camino de servicio, aún sabiendo que no traería reconocimiento ni recompensa material. En los primeros meses de 1921, sin embargo, algo comenzó a cambiar en la señorita Méndez. Sus colegas notaron que parecía más cansada de lo usual, que ocasionalmente perdía el hilo de sus pensamientos a medio de una lección, que su rostro había adquirido una palidez enfermiza. Cuando le preguntaban si se sentía bien, ella invariablemente respondía que sí, que simplemente había dormido mal, que no era nada de importancia. Pero no era nada. Era algo. Y ese algo, aunque Guadalupe aún no lo supiera, estaba creciendo dentro de ella, un enemigo silencioso que pronto la destruiría y que, en el proceso, desataría una cadena de eventos que desafiarían toda lógica y razón. Capítulo 2. Los últimos días. Durante el mes de marzo de 1921, la condición de Guadalupe Méndez se deterioró visiblemente. La tos, que había comenzado como un malestar menor, se intensificó hasta convertirse en ataques violentos que la dejaban sin aliento y ocasionalmente manchaban su pañuelo con gotas de sangre. El cansancio se volvió abrumador. Simples tareas como caminar desde su casa hasta la escuela, una distancia de apenas 5 cuadras, la dejaban exhausta y necesitando detenerse múltiples veces para recuperar el aliento. Don Ernesto Villegas, preocupado por su mejor maestra, insistió en que consultara a un médico. Guadalupe inicialmente se resistió, argumentando que no podía permitirse los honorarios médicos y que además no quería faltar a sus clases, dejando a los niños desatendidos. Pero cuando comenzó a experimentar dolores agudos en el pecho y fiebres nocturnas que la dejaban empapada en sudor, finalmente accedió. El doctor Alfredo Montoya, médico de la Beneficencia Municipal que atendía gratuitamente a maestros y empleados públicos, la examinó en su consultorio modesto ubicado en el edificio del ayuntamiento.
Después de auscultar sus pulmones, tomarle la temperatura y hacerle escupir en un frasco para análisis posterior, el doctor conoció el diagnóstico pero no quiso alarmarse inmediatamente. «Señorita Méndez», dijo con la voz neutral que los médicos usan cuando intentan ocultar malas noticias, «necesito que descanse, completamente. Nada de trabajo durante al menos 2 semanas. Y debe alimentarse mejor. Necesita caldo de pollo, leche, huevos, carne, si puede conseguirla». Guadalupe protestó. No podía descansar 2 semanas. Sus alumnos la necesitaban. Había exámenes que preparar, lecciones que dar. El doctor fue firme. Si no descansaba, su condición empeoraría significativamente. 4 días después, los resultados del análisis de esputo llegaron. Como el doctor Montoya había sospechado desde el primer momento, pero había esperado estar equivocado, las muestras contenían el bacilo de Koch. Guadalupe Méndez tenía tuberculosis pulmonar. En 1921, la tuberculosis era prácticamente una sentencia de muerte, especialmente para alguien en las circunstancias de Guadalupe. Los tratamientos eran escasos y costosos. Sanatorios en lugares de clima seco y altitud elevada, dietas nutritivas que ella no podía permitirse, reposo absoluto durante meses o incluso años. Para una mujer sola que dependía de su trabajo para sobrevivir, que tenía responsabilidades familiares, que vivía en condiciones de hacinamiento y pobreza relativa, las posibilidades de recuperación eran prácticamente nulas. El doctor Montoya la llamó a su consultorio y le dio la noticia con toda la compasión que pudo reunir. Guadalupe la recibió con una calma que el doctor encontró tanto admirable como inquietante. No lloró, no se desesperó. Simplemente preguntó cuánto tiempo le quedaba. «Es difícil decirlo con certeza», respondió el doctor. «Podría ser cuestión de meses, tal vez 1 año, si tiene suerte y se cuida adecuadamente. La enfermedad es altamente contagiosa, señorita. Debe tomar precauciones para no infectar a otros, especialmente a los niños». Esa noche, Guadalupe se sentó en su pequeña casa con una taza de té que apenas tocó y enfrentó la realidad de su situación. Tenía 38 años. Había dedicado su vida adulta entera a la enseñanza, sacrificando todo lo demás, y ahora esa vida estaba llegando a su fin antes de lo que había imaginado, antes de que hubiera logrado muchas de las cosas que secretamente había soñado realizar. Pero más que por su propia muerte, Guadalupe se preocupaba por otros, por su madre viuda que dependía del dinero que ella enviaba, por sus alumnos que perderían a su maestra en medio del año escolar, por los secretos que había guardado, historias de abuso, negligencia, corrupción, que había presenciado durante años, pero que había callado por diversas razones. Guadalupe había sido testigo silenciosa de muchas cosas durante sus 19 años de servicio. Había visto a funcionarios municipales desviar fondos destinados a las escuelas. Había conocido casos de maestros que abusaban física o sexualmente de sus alumnos. Había observado a comerciantes adinerados explotar laboralmente a niños que deberían estar en la escuela. Había escuchado confesiones de mujeres maltratadas, de niños abusados, de familias destruidas por la violencia y la pobreza. Durante años, había registrado muchas de estas observaciones en sus diarios, no como chisme, sino como testimonio, como registro histórico de una época y un lugar. Pero nunca había actuado directamente sobre la mayoría de estas informaciones. A veces por miedo a represalias, a veces porque el sistema legal era demasiado corrupto o indiferente para hacer algo. A veces simplemente porque no sabía qué hacer con el conocimiento que poseía. Ahora, enfrentando su propia mortalidad, Guadalupe comenzó a preguntarse si había sido cobarde, si su silencio la había hecho cómplice de los crímenes y abusos que había presenciado. Y comenzó a pensar en una forma de saldar esas cuentas, de decir las verdades que había callado,
de dejar un testimonio que pudiera, tal vez, hacer alguna diferencia después de que ella ya no estuviera. En los días siguientes, Guadalupe comenzó a escribir. No en sus diarios personales, sino en hojas sueltas de papel, cartas dirigidas a diferentes personas. Escribía durante las noches, cuando la fiebre la mantenía despierta y la tos le daba breves treguas. Escribía con su letra pequeña y meticulosa, llenando página tras página con revelaciones, acusaciones, testimonios de cosas que había visto y callado durante demasiado tiempo. No firmaba las cartas con su nombre completo, solo con sus iniciales, GMS, y no las enviaba, no todavía. Las guardaba en un cajón de su escritorio, esperando el momento apropiado, o tal vez esperando tener el coraje para realmente hacerlas públicas. El 1 de abril, Guadalupe colapsó en medio de una clase. Estaba explicando gramática española a su grupo de 5º grado cuando repentinamente comenzó a toser violentamente. Intentó controlarse, pero no pudo. La tos se intensificó. Su rostro se puso primero rojo y después alarmantemente pálido, y sangre fresca comenzó a salir de su boca, manchando el frente de su blusa blanca. Los niños gritaron aterrorizados. El conserje corrió a buscar ayuda. Don Ernesto Villegas y 2 maestros más llevaron a Guadalupe a la enfermería improvisada de la escuela, donde la acostaron en un catre mientras alguien corría a buscar al doctor Montoya. Cuando el doctor llegó 30 minutos después, encontró a Guadalupe semiconsciente, respirando con dificultad, su rostro del color de la cera. Ordenó que fuera transportada inmediatamente al Hospital General de Puebla, el hospital de beneficencia que atendía a los pobres de la ciudad. Guadalupe pasó sus últimos 6 días en una sala común del hospital, en una de 20 camas de hierro alineadas contra las paredes, separadas apenas por cortinas delgadas que proporcionaban una ilusión de privacidad, pero que no impedían que cada paciente oyera los gemidos, los llantos, las oraciones y las agonías de los demás. Durante esos días recibió pocas visitas. Su madre era demasiado anciana y estaba demasiado enferma para viajar. Algunos colegas vinieron brevemente, incómodos en presencia de la muerte inminente, murmurando palabras de ánimo que sonaban huecas. Varios exalumnos vinieron, ya adultos, algunos con lágrimas en los ojos, a agradecer a la maestra que les había enseñado a leer, que les había mostrado que existía un mundo más allá de Puebla, que había creído en ellos cuando nadie más lo hacía. El director Villegas vino diariamente, trayendo flores baratas compradas en el mercado, sentándose junto a la cama de Guadalupe durante media hora antes de ir a la escuela, hablándole de cosas triviales para llenar el silencio terrible de la sala de hospital. Durante sus momentos de lucidez, Guadalupe habló con Villegas sobre asuntos prácticos. Le pidió que se asegurara de que sus libros fueran donados a la biblioteca de la escuela. Le dio instrucciones sobre cómo contactar a su familia. Y le pidió un favor específico que el director encontró extraño, pero que accedió a cumplir. «Don Ernesto», dijo Guadalupe con voz débil, «en mi casa, en el cajón del escritorio, hay cartas, muchas cartas. Después quiero que las envíe. Están dirigidas, tienen los nombres de los destinatarios. Por favor, prométame que las enviará». Villegas prometió. No preguntó qué contenían las cartas. Asumió que eran despedidas personales, últimas palabras a amigos y familiares. No imaginaba la naturaleza verdadera de esos documentos. El 7 de abril de 1921, al amanecer, Guadalupe Méndez Santillana murió. Fue una muerte como tantas otras en aquel hospital, silenciosa, solitaria, apenas notada por el personal médico sobrecargado de trabajo y por los otros pacientes que luchaban con sus propias enfermedades. Su cuerpo fue reclamado por un sobrino que vino desde el pueblo donde vivía su madre.
Fue enterrada 2 días después en el Panteón Municipal de Puebla, en una tumba sin lápida en la sección reservada para los pobres. El funeral fue breve. Asistieron tal vez 30 personas, familiares distantes, algunos colegas, un puñado de exalumnos. El padre Anselmo García, capellán del hospital, ofició una misa corta bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Así terminó la vida de Guadalupe Méndez, una vida dedicada al servicio de otros, una vida que pasó prácticamente sin ser notada por el mundo más amplio, una vida que pareció no dejar huella significativa excepto en los corazones y mentes de los niños a quienes había enseñado. O al menos eso es lo que todos pensaron, porque 2 días después del funeral la primera carta llegó. Capítulo 3. Las cartas imposibles. El lunes, 11 de abril, cuando don Ernesto Villegas llegó a la escuela Benito Juárez, como todas las mañanas a las 7 en punto, encontró sobre su escritorio un sobre blanco común, sin estampilla postal, que evidentemente había sido entregado a mano. El sobre estaba dirigido con letra cuidadosa a la dirección de la escuela primaria Benito Juárez. Villegas lo abrió distraídamente, esperando alguna comunicación rutinaria del Departamento de Educación Municipal o tal vez una queja de algún padre de familia. Lo que encontró dentro lo dejó perplejo y profundamente perturbado. La carta estaba escrita en la letra pequeña y meticulosa que Villegas conocía muy bien, pues la había visto durante años en los reportes y planes de lección que Guadalupe Méndez preparaba. Decía: «Estimado director Villegas, le escribo porque hay cosas que deben ser dichas, verdades que he callado durante demasiado tiempo. Sé que encontrará esta comunicación extraña dado el momento, pero le ruego que lea hasta el final y considere cuidadosamente lo que le revelo. Durante mis 19 años de servicio en esta institución, he sido testigo de irregularidades severas que afectan el bienestar de nuestros alumnos. Específicamente, quiero que sepa que el profesor Rodrigo Salazar, que enseña 3er grado, ha estado golpeando sistemáticamente a sus estudiantes con un rigor que va más allá de cualquier corrección disciplinaria legítima. He visto los moretones en los brazos y piernas de los niños. He escuchado sus gritos desde mi aula cuando él los castiga. He presenciado el miedo en sus ojos. Callé porque temí crear conflictos, porque el profesor Salazar tiene conexiones políticas que usted y yo no tenemos, porque pensé que no era mi lugar interferir. Pero ahora entiendo que mi silencio me hizo cómplice. Los niños merecen protección y yo fallé en proporcionársela. Le pido que investigue esta situación y tome las medidas apropiadas. Los niños no pueden defenderse solos. Nosotros debemos defender. Con respeto y remordimiento, Guadalupe Méndez Santillana». Villegas leyó la carta 3 veces, su confusión creciendo con cada lectura. La letra era indudablemente de Guadalupe. El estilo, el vocabulario, las preocupaciones expresadas, todo era característico de ella. Pero Guadalupe había muerto hace 4 días. ¿Cómo podía haber escrito esta carta? La explicación más obvia era que había escrito la carta antes de morir y había pedido a alguien que la entregara después de su muerte. Villegas recordó la conversación en el hospital, cuando Guadalupe le había pedido que enviara unas cartas que tenía en su casa. Tal vez esta era una de esas cartas, aunque él no había ido aún a la casa de Guadalupe para recogerlas como había prometido. Perturbado por el contenido de la carta, Villegas decidió investigar las acusaciones contra el profesor Salazar. Durante los días siguientes, habló discretamente con otros maestros, examinó a algunos niños del 3er grado, hizo observaciones cuidadosas del comportamiento de Salazar. Lo que descubrió le alarmó profundamente. Las acusaciones de Guadalupe eran completamente ciertas.
Salazar era un hombre de temperamento violento que golpeaba a sus alumnos con frecuencia y severidad. Varios niños tenían moretones visibles. Algunos confesaron, cuando se les preguntó gentilmente, que tenían miedo de su maestro, que los golpeaba con una regla de madera o con su cinturón cuando cometían errores en sus lecciones. Villegas confrontó a Salazar. Hubo una discusión acalorada. Salazar se defendió argumentando que la disciplina estricta era necesaria para mantener el orden, que los niños de familias pobres necesitaban mano dura. Pero cuando Villegas amenazó con reportarlo a las autoridades educativas, Salazar cambió de tono, se volvió amenazante, mencionó que tenía amigos en el ayuntamiento que podrían hacer la vida difícil al director. Villegas, sin embargo, ya había tomado su decisión. Documentó los abusos, recolectó testimonios de los niños y envió un reporte formal al Departamento de Educación del Estado. 2 semanas después, Rodrigo Salazar fue suspendido de sus funciones mientras se realizaba una investigación oficial. El caso causó revuelo en la pequeña comunidad educativa de Puebla. Salazar tenía conexiones políticas y hubo intentos de enterrar el asunto, pero la evidencia era demasiado sólida y además había periodistas que habían comenzado a investigar atraídos por rumores del escándalo. Eventualmente, Salazar fue despedido y se le prohibió trabajar en educación pública nuevamente. Mientras todo esto se desarrollaba, Villegas no podía dejar de pensar en la Carta de Guadalupe. Ella había sabido, había conocido el abuso durante años, según su propia confesión, y había callado. Y ahora, desde su tumba, había finalmente hablado. Pero entonces llegó la segunda carta. 3 semanas después de la primera, a inicios de mayo, Villegas encontró otro sobre su escritorio, nuevamente sin estampilla postal, entregado a mano, nuevamente dirigido con la letra inconfundible de Guadalupe Méndez. Esta vez Villegas sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras abría el sobre. Guadalupe llevaba muerta más de 1 mes. Las cartas que ella había escrito antes de morir ya deberían haber sido todas entregadas. ¿Cómo podía estar recibiendo otra carta ahora? El contenido era igualmente perturbador. Estimado director Villegas, me alegra ver que actuó sobre la información que le proporcioné en mi carta anterior. El profesor Salazar merecía ser expuesto y castigado, pero hay más verdades que deben ser reveladas. Don Ernesto, usted es un hombre bueno en un sistema corrupto. Ha hecho lo mejor que pudo bajo circunstancias difíciles. Pero debe saber que no todo el dinero que el municipio asigna a nuestra escuela llega realmente a nosotros. Don Leopoldo Fernández, el tesorero municipal, ha estado desviando fondos durante años. Los libros que nunca llegan, los materiales que siempre faltan, las reparaciones que nunca se realizan, todo esto es porque Fernández se está robando el dinero destinado a la educación de los niños más pobres de Puebla. Tengo evidencia. Revise los registros de requisiciones de los últimos 5 años. Compare las cantidades aprobadas con lo que realmente recibimos. Los números no cuadrarán. Fernández es hábil, pero no tanto como cree. Esta información debe ser llevada a las autoridades estatales, no municipales, pues en el ayuntamiento hay demasiados que están involucrados o que prefieren mirar hacia otro lado. Por el bien de los niños, por favor actúe. Gemes. Villegas sintió que la habitación giraba a su alrededor. Leyó la carta nuevamente, buscando alguna señal de que era una falsificación, alguna nota que le explicara cómo era posible que estuviera recibiendo cartas de una mujer que llevaba semanas muerta. No encontró ninguna explicación. La letra era auténtica, tan reconocible como una firma. El papel era del tipo común que se vendía en cualquier papelería de Puebla. La información contenida en la carta era específica y verificable.
Villegas tomó una decisión que muchos en su posición no habrían tomado. A pesar del miedo a las repercusiones, a pesar de saber que estaba desafiando a hombres poderosos, decidió investigar las acusaciones de la carta. Durante las siguientes semanas, trabajando en secreto por las noches en su oficina, Villegas examinó meticulosamente todos los registros financieros de la escuela de los últimos 5 años. Comparó las asignaciones presupuestarias aprobadas por el ayuntamiento con las cantidades que realmente habían llegado a la escuela. Documentó cada discrepancia, cada material que había sido presupuestado pero nunca entregado, cada reparación aprobada pero nunca realizada. Los números eran devastadores. En 5 años, aproximadamente 30,000 pesos que habían sido asignados oficialmente a la Escuela Benito Juárez y otras escuelas municipales nunca habían llegado a su destino. Era una fortuna considerable, suficiente para haber equipado adecuadamente todas las escuelas públicas de Puebla. Villegas, siguiendo las instrucciones de la carta, llevó su evidencia directamente al gobierno del estado, saltándose las autoridades municipales. Entregó su reporte a un auditor estatal conocido por su integridad y esperó. La investigación resultante fue exhaustiva y demoledora. Don Leopoldo Fernández fue arrestado, junto con 2 funcionarios más que habían estado involucrados en el esquema de desviación de fondos. El escándalo sacudió el ayuntamiento de Puebla. Hubo renuncias, investigaciones adicionales, cambios administrativos significativos. Y durante todo este proceso, Villegas no podía dejar de preguntarse cómo había sabido Guadalupe Méndez. ¿Cómo había tenido acceso a información tan detallada sobre corrupción municipal? ¿Y cómo, por todos los santos, estaba enviando cartas desde más allá de la tumba? Porque no había duda de que Guadalupe estaba muerta. Villegas mismo había asistido a su funeral. Había visto su cuerpo en el ataúd abierto, pálido y delgado, sus manos cruzadas sobre el pecho sosteniendo un rosario. Había estado en el cementerio cuando la enterraron, y sin embargo, las cartas continuaban llegando. Capítulo 4. Los secretos de Puebla. Durante los meses de mayo y junio de 1921, más cartas llegaron, no solo a don Ernesto Villegas, sino a otras personas en Puebla, todas escritas con la misma letra meticulosa, todas firmadas con las mismas iniciales, GMS, todas revelando secretos que supuestamente solo Guadalupe Méndez podría haber conocido. El párroco de la Iglesia de la Luz, el padre Anselmo García, recibió una carta que detallaba casos de abuso infantil en familias de su congregación. Casos específicos con nombres, direcciones, descripciones de lesiones que la maestra habría observado en sus alumnos. El padre García, obligado por su conciencia, reportó los casos a las autoridades civiles. Se realizaron investigaciones. En 3 casos, niños fueron removidos de hogares abusivos y colocados con parientes más seguros. Don Alberto Suárez, dueño de una fábrica textil, recibió una carta que acusaba a su capataz, Esteban Mora, de contratar niños menores de 10 años para trabajar en condiciones peligrosas, en violación de las nuevas leyes laborales que el gobierno revolucionario había promulgado. La carta proporcionaba nombres de niños que deberían estar en la escuela, pero que trabajaban 12 horas diarias en la fábrica. Suárez, temiendo un escándalo que pudiera costarle su licencia operativa, despidió al capataz e implementó verificaciones de edad más estrictas. La señora Beatriz Vázquez de Romero, esposa de un comerciante prominente, recibió una carta que revelaba que su marido mantenía una segunda familia en otro barrio, con una mujer más joven con quien tenía 3 hijos. La carta proporcionaba la dirección exacta, los nombres de los niños, incluso detalles sobre las visitas que don Ignacio Romero hacía cada semana. La señora Vázquez confrontó a su marido.
Hubo un escándalo público. El matrimonio terminó en separación, algo casi inaudito en aquella sociedad católica conservadora. Don Mauricio Campos, inspector de salubridad municipal, recibió una carta que detallaba violaciones sanitarias en varios establecimientos comerciales que él había certificado como seguros a cambio de sobornos. La carta incluía fechas específicas, cantidades de dinero, nombres de propietarios involucrados. Campos, aterrorizado por la posibilidad de ser expuesto públicamente, renunció a su puesto y abandonó Puebla. Cada carta contenía información que era verificable y cuando se verificaba, resultaba ser verdadera. Los secretos revelados eran específicos, detallados, imposibles de haber sido conocidos por alguien que no hubiera estado profundamente inmerso en la vida cotidiana de Puebla durante años, observando, anotando, guardando información. La ciudad comenzó a hablar. Los rumores se esparcieron rápidamente. Se decía que la maestra muerta estaba escribiendo desde su tumba, revelando todos los pecados ocultos de Puebla, exponiendo la corrupción y la hipocresía de la sociedad respetable. Algunos consideraban las cartas como un acto de justicia divina, un ajuste de cuentas desde el más allá. Otros las veían como algo diabólico, la obra de un alma en pena que no podía descansar. Había quienes especulaban que no era realmente Guadalupe quien escribía las cartas, que alguien estaba falsificando su letra y usando información que ella había dejado escrita antes de morir. Pero esta última teoría enfrentaba dificultades, porque algunas de las cartas contenían información sobre eventos que habían ocurrido después de la muerte de Guadalupe. Una carta mencionaba un robo que había tenido lugar en una casa de la Luz 2 semanas después del funeral de la maestra. Otra carta hacía referencia a una conversación privada entre dos personas que había ocurrido días después de que Guadalupe fuera enterrada. ¿Cómo podía alguien escribir sobre eventos futuros antes de morir? ¿O había alguien más escribiendo las cartas, alguien que había conocido a Guadalupe y que ahora usaba su identidad para algún propósito desconocido? Don Ernesto Villegas decidió investigar. Consultó con un grafólogo de la Ciudad de México, un experto en análisis de escritura. Le envió copias de las cartas junto con muestras conocidas de la escritura de Guadalupe tomadas de sus archivos escolares. El grafólogo estudió los documentos durante una semana y emitió su opinión profesional. La escritura era idéntica, no solo similar, sino idéntica en cada aspecto: la formación de las letras individuales, la presión del trazo, el espaciado, las peculiaridades únicas que cada persona tiene en su escritura. El grafólogo certificó con un 99% de certeza que todas las cartas habían sido escritas por la misma mano que había escrito los documentos escolares de Guadalupe Méndez. «Es imposible falsificar escritura con este nivel de consistencia», escribió el grafólogo en su reporte. «Cada persona tiene microcaracterísticas en su escritura que son tan únicas como huellas digitales. Estas características están presentes en todas las muestras que he examinado». La misma persona escribió todos estos documentos, pero esa misma persona estaba muerta y enterrada. Villegas decidió hacer algo que muchos considerarían macabro y tal vez sacrílego. Con permiso de la familia de Guadalupe y con la presencia del juez municipal, ordenó la exhumación del cuerpo. Fue un proceso desagradable. Guadalupe había sido enterrada hacía 2 meses, en pleno calor de primavera. Cuando abrieron el ataúd simple de madera, encontraron un cuerpo en estado de descomposición avanzada. El doctor Montoya, que había tratado a Guadalupe durante su enfermedad y que ahora examinaba su cadáver, confirmó sin lugar a dudas que era ella, identificable por sus rasgos faciales, aún preservados parcialmente, por su dentadura característica,
por una cicatriz en su brazo izquierdo de una caída que había sufrido en su infancia. Guadalupe Méndez Santillana estaba definitivamente muerta. Había estado muerta desde el 7 de abril. Su cuerpo había permanecido en su tumba sin ser perturbado desde el día de su entierro. Y sin embargo, las cartas continuaban llegando. Capítulo 5. La investigación policial. El caso atrajo finalmente la atención oficial de la policía cuando una de las cartas acusó a un funcionario municipal de estar involucrado en actividades criminales más serias que simple corrupción. La carta, dirigida al jefe de la policía de Puebla, don Gregorio Sánchez, acusaba a don Fausto Zúñiga, regidor del ayuntamiento, de estar facilitando operaciones de tráfico de opio en el puerto de Veracruz. La carta proporcionaba detalles específicos, fechas de envíos, nombres de contactos, cantidades de dinero involucradas. Era información que, si era verdadera, implicaba no solo corrupción municipal, sino también conexión con el crimen organizado que estaba creciendo en México durante aquellos años posrevolucionarios. Don Gregorio Sánchez era un hombre práctico que no creía en fantasmas ni en cartas escritas por muertos. Pero era también un policía competente que no podía ignorar información criminal potencialmente válida, sin importar su fuente. Ordenó una investigación discreta de las acusaciones. Lo que sus agentes descubrieron confirmó lo que la carta había alegado. Don Fausto Zúñiga estaba efectivamente involucrado en facilitar el tráfico de opio, usando su posición oficial para proporcionar protección a criminales a cambio de sobornos sustanciales. La evidencia era suficiente para un arresto. Zúñiga fue detenido, causando un escándalo político mayor. Durante el interrogatorio, Zúñiga admitió su culpabilidad, pero juró que había mantenido sus actividades en secreto absoluto. Solo un círculo muy pequeño de personas sabía de su participación. ¿Cómo podría una maestra de escuela primaria haber tenido acceso a tal información? Y más importante, ¿cómo podía estar revelándola desde su tumba? Sánchez decidió que necesitaba llegar al fondo del misterio de las cartas. Asignó a su mejor detective, el subinspector Tomás Hidalgo, para investigar. Hidalgo era un hombre de 35 años, veterano de la revolución que había encontrado en el trabajo policial una forma de canalizar las habilidades que había aprendido durante años de guerra. Era metódico, escéptico, y no se impresionaba fácilmente por historias de fantasmas y espíritus. Su primera teoría era que alguien estaba falsificando las cartas usando información que Guadalupe había dejado registrada en sus diarios. Obtuvo permiso para registrar la casa de Guadalupe, que aún no había sido desocupada, pues sus familiares no habían venido a recoger sus pertenencias. Lo que encontró allí fue revelador. La casa contenía docenas de cuadernos, llenos de observaciones detalladas sobre la vida en Puebla durante casi 2 décadas. Guadalupe había sido una observadora incansable, registrando todo lo que veía y oía. Los diarios contenían información sobre cientos de personas, sus vidas, sus secretos, sus transgresiones. Pero había un problema con la teoría del falsificador. Los diarios estaban guardados en un baúl cerrado con llave en el dormitorio de Guadalupe. El baúl no mostraba señales de haber sido forzado. La llave estaba en poder de la familia. Hidalgo verificó con los vecinos. Nadie había visto a nadie entrar o salir de la casa de Guadalupe desde su muerte. Además, algunos de los secretos revelados en las cartas más recientes no estaban en los diarios. Guadalupe no podía haber escrito sobre eventos que ocurrieron después de su muerte. Alguien más tenía que estar proporcionando esa información. Hidalgo interrogó a todas las personas que habían estado cerca de Guadalupe. Interrogó a don Ernesto Villegas, a los otros maestros de la escuela, a la familia de Guadalupe, a sus exalumnos, al personal del hospital donde había muerto.
Nadie tenía explicación. Buscó expertos en escritura para examinar las cartas. Todos confirmaron lo que el primer grafólogo había dicho. La escritura era auténtica, pertenecía a Guadalupe Méndez. Intentó establecer un patrón en la entrega de las cartas. Todas habían sido entregadas a mano, dejadas sobre escritorios o deslizadas bajo puertas durante la noche o temprano por la mañana, cuando las calles estaban desiertas. Nadie había visto nunca a la persona que las entregaba. Era como si aparecieran de la nada. Hidalgo decidió montar vigilancia. Seleccionó varios lugares donde las cartas habían sido entregadas anteriormente y apostó agentes para observar durante las noches. Durante 3 semanas no sucedió nada. Y entonces, en una madrugada de julio, un agente apostado cerca de la escuela Benito Juárez reportó haber visto algo. Era aproximadamente las 4 de la mañana, esa hora profunda antes del amanecer, cuando la ciudad duerme su sueño más profundo. El agente, un joven llamado Prudencio Álvarez, estaba medio dormido en su puesto de observación, cuando un movimiento lo despertó sobresaltado. Una figura había aparecido frente a la puerta de la escuela, una figura femenina, vestida de oscuro, con un chal cubriendo su cabeza. La figura colocó algo bajo la puerta y comenzó a alejarse rápidamente. ¡Alto! ¡Policía!, gritó Álvarez corriendo hacia la figura. La mujer no se detuvo. Comenzó a correr, moviéndose sorprendentemente rápido por las calles oscuras. Álvarez la persiguió, su linterna iluminando intermitentemente la figura que huía. La persecución duró varios minutos, la mujer doblando esquinas, metiéndose en callejones, moviéndose con un conocimiento íntimo de la geografía del barrio. Finalmente, Álvarez la acorraló en un callejón sin salida. Iluminó su linterna directamente sobre la figura acorralada, esperando ver el rostro de quien había estado entregando las misteriosas cartas. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. El rostro bajo el chal era el de una mujer de mediana edad, delgado y pálido, con ojos profundos que brillaban con una luz que no era de este mundo. Y aunque Álvarez nunca había conocido a Guadalupe Méndez en vida, había visto su fotografía en los archivos policiales. La mujer frente a él era idéntica a la maestra muerta. Álvarez gritó, un grito de terror puro. La figura no dijo nada, simplemente lo miró con esos ojos brillantes. Y entonces, imposiblemente, comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose translúcida, menos sólida, hasta que finalmente desapareció completamente como niebla, dispersándose al amanecer. Álvarez corrió de vuelta a la estación de policía, incoherente, temblando, insistiendo en lo que había visto. El subinspector Hidalgo lo interrogó exhaustivamente. El joven agente mantuvo su historia sin cambios, jurando por todos los santos que había visto a la maestra muerta, que la había perseguido, que había visto cómo se desvanecía en el aire. Hidalgo verificó la escuela. Efectivamente había un sobre bajo la puerta. Contenía otra carta, escrita en la misma letra meticulosa, revelando más secretos de Puebla. Capítulo 6. Las teorías. Durante los meses siguientes, las cartas continuaron llegando con regularidad, aproximadamente una por semana. Cada una revelaba secretos, exponía corrupciones, señalaba injusticias. La ciudad de Puebla estaba en un estado de agitación constante. Personas prominentes vivían con miedo de recibir una carta que expondría sus transgresiones. Otros esperaban las cartas con anticipación, viéndolas como instrumentos de justicia. Diversas teorías intentaban explicar el fenómeno. Cada teoría tenía sus defensores, aunque ninguna podía explicar todos los aspectos del caso. Teoría del impostor. Algunos insistían que alguien estaba falsificando las cartas, alguien que había conocido bien a Guadalupe y que había aprendido a imitar su escritura perfectamente.
Esta persona había tenido acceso a sus diarios y estaba usando la información contenida allí para crear las cartas. El problema con esta teoría era que los expertos en grafología insistían que la escritura no podía ser falsificada con tal precisión, y que además algunas cartas contenían información que no estaba en los diarios de Guadalupe. Teoría del cómplice. Otros proponían que Guadalupe, antes de morir, había dejado las cartas escritas con un cómplice de confianza, con instrucciones de entregarlas después de su muerte en un cronograma específico. El cómplice, además, estaría continuando el trabajo de Guadalupe, escribiendo nuevas cartas basadas en información que él o ella seguía recolectando. El problema con esta teoría era que nadie había identificado a tal cómplice a pesar de investigación exhaustiva, y que la aparición fantasmal que el agente Álvarez juraba haber visto no encajaba en este esquema. Teoría espiritista. Esta era popular entre ciertos círculos que se interesaban en el ocultismo y el espiritismo, movimientos que habían ganado alguna popularidad en México durante aquellos años. Según esta teoría, el espíritu de Guadalupe permanecía atado al mundo terrenal, incapaz de descansar porque tenía asuntos sin terminar. Estaba usando algún tipo de energía psíquica para manipular el mundo físico, escribiendo cartas para completar su misión de justicia. Los escépticos señalaban que esto requería creer en fenómenos paranormales sin evidencia científica sólida. Teoría religiosa. Algunos católicos devotos interpretaban las cartas como una forma de intervención divina. Dios estaba usando el espíritu de Guadalupe como instrumento para purgar a Puebla de corrupción y pecado. Era una santa misión desde el más allá, respaldada por poder divino. Los sacerdotes de Puebla eran divididos sobre esta interpretación, con algunos viéndola como herejía y otros como posible manifestación de justicia celestial. Teoría de conspiración criminal. El subinspector Hidalgo desarrolló una teoría más mundana pero compleja. Proponía que había un grupo organizado, tal vez involucrado en crimen o política, que estaba usando las cartas como forma de desestabilizar el establecimiento de Puebla, eliminando rivales y enemigos al exponer sus secretos. Habían elegido a Guadalupe como su portavoz póstuma porque era respetada y porque su muerte reciente añadía impacto dramático. El problema era que no podía identificar a tal grupo ni sus motivaciones, y la naturaleza de los secretos revelados no parecía seguir un patrón que beneficiara a ninguna facción particular. Don Ernesto Villegas, quien había estado en el centro del fenómeno desde el principio, desarrolló su propia teoría que compartió solo con personas de máxima confianza. Creía que Guadalupe, conociendo que iba a morir, había preparado un sistema elaborado para que sus cartas fueran entregadas después de su muerte. Había reclutado a múltiples personas, tal vez antiguos alumnos que le debían favores, cada uno encargado de entregar una o dos cartas en fechas específicas. Ninguno de estos cómplices sabía de los otros, manteniendo el secreto a través de compartimentalización. Las cartas que parecían referirse a eventos post-mortem, según Villegas, eran en realidad lo suficientemente vagas que podían aplicarse a múltiples situaciones, creando la ilusión de conocimiento específico cuando en realidad era predicción general. En cuanto a la aparición que el agente Álvarez había reportado, Villegas la descartaba como alucinación o exageración de un joven impresionable. Esta teoría era racional y no requería creer en lo sobrenatural. Pero incluso Villegas admitía que había aspectos del caso que no podía explicar completamente. El padre Anselmo García, el sacerdote que había oficiado el funeral de Guadalupe, ofrecía una perspectiva diferente. En una conversación privada con Hidalgo, el padre compartió su opinión.
Inspector, he sido sacerdote durante 40 años. He visto muchas cosas que desafían explicación fácil. He presenciado lo que algunos llaman milagros y lo que otros llaman coincidencias. He realizado exorcismos donde he enfrentado lo que creía era presencia maligna, aunque siempre he mantenido escepticismo saludable sobre interpretaciones sobrenaturales. En este caso, sin embargo, me encuentro sin explicaciones satisfactorias. Conocí a Guadalupe Méndez durante años. La confesé mensualmente. Era una mujer de fe profunda, pero también de intelecto agudo. No era propensa a supersticiones ni fantasías. Si su espíritu está de alguna forma involucrado en estas cartas, creo que es porque su sentido de justicia era tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo apagarlo. Cargaba con la culpa de haber callado verdades durante tantos años. Tal vez encontró una forma de hablar finalmente, de hacer el bien que no hizo en vida. ¿Es esto posible según la teología católica? Oficialmente no. Los muertos no interactúan con los vivos excepto a través de la intercesión de los santos y solo con permiso divino. Pero la realidad espiritual es más compleja de lo que nuestras doctrinas pueden capturar completamente. Hay misterios que no comprendemos, puertas entre mundos que ocasionalmente se abren de maneras que no podemos explicar. Esta ambigüedad caracterizó la reacción oficial de la Iglesia. No condenaron las cartas como obra diabólica, pero tampoco las endosaron como manifestación divina. Adoptaron una postura de observación cautelosa, ni confirmando ni negando la posibilidad de intervención sobrenatural. Mientras las teorías proliferaban, las cartas seguían llegando, y Puebla seguía enfrentando verdades incómodas sobre sí misma, reveladas por una maestra muerta que aparentemente se negaba a permanecer silenciosa. Capítulo 7. Las consecuencias. El impacto de las cartas en Puebla fue profundo y duradero. Durante el verano y otoño de 1921, la ciudad experimentó lo que algunos llamaron una purga moral. Decenas de casos de corrupción, abuso y crimen fueron expuestos. Funcionarios públicos renunciaron o fueron despedidos. Comerciantes deshonestos fueron boicoteados. Abusadores fueron denunciados y en algunos casos procesados legalmente. No todos los efectos fueron positivos. Hubo también consecuencias oscuras. 3 hombres expuestos por las cartas se suicidaron, incapaces de enfrentar la vergüenza pública. Una mujer cuyo adulterio fue revelado fue expulsada de su hogar y terminó en la prostitución. Familias fueron destruidas cuando secretos guardados por décadas fueron súbitamente expuestos a la luz pública. Surgió también una atmósfera de paranoia. Personas vivían con miedo de que sus propios secretos fueran revelados. Se desarrolló una industria de chantaje, con individuos sin escrúpulos amenazando con escribir cartas falsas de Guadalupe para extorsionar a víctimas aterrorizadas. El subinspector Hidalgo dedicó recursos significativos a identificar y procesar a estos falsificadores. Arrestó a varios, pero sabía que por cada uno que atrapaba, otros 2 surgían. Las cartas genuinas de Guadalupe habían creado un mercado para imitaciones. ¿Cómo distinguir las cartas reales de las falsas? Los expertos en grafología eran esenciales, pero incluso ellos no podían estar 100% seguros en todos los casos. Se desarrolló un criterio adicional. Las cartas verdaderas de Guadalupe siempre revelaban información que podía ser verificada. Siempre exponían verdaderos crímenes o transgresiones. Nunca eran vagas ni generales. Las falsificaciones tendían a ser acusaciones sin sustancia, amenazas sin detalles específicos. Para noviembre de 1921, aproximadamente 50 cartas habían sido identificadas como genuinas.
Cada una había tenido impacto significativo. La corrupción en el gobierno municipal de Puebla había sido severamente reducida. Varios niños habían sido salvados de situaciones de abuso. Criminales habían sido expuestos y procesados. Pero entonces, tan súbitamente como habían comenzado, las cartas cesaron. La última carta genuina llegó el 15 de noviembre. Estaba dirigida a don Ernesto Villegas, como había sido la primera. Decía: «Estimado don Ernesto, esta será mi última carta. He dicho todo lo que necesitaba decir. He revelado todas las verdades que callé durante demasiado tiempo. Mi conciencia está finalmente en paz. Quiero agradecer por su integridad y su coraje. Actuó sobre información difícil, enfrentó a hombres poderosos, protegió a los niños que estaban bajo su cuidado. Es el director que yo quería ser, pero no fui, el defensor que los niños merecen. Quiero también disculparme por cualquier dolor que mis revelaciones hayan causado. No era mi intención destruir vidas, solo corregir injusticias. Pero entiendo que la verdad, aunque necesaria, no siempre es bondadosa en sus efectos. Finalmente, quiero decir que estoy cansada. He hecho lo que vine a hacer. Ahora puedo descansar. Que Dios bendiga a los niños de Puebla. Que encuentren maestros mejores que yo, que vivan en un mundo más justo que el que yo conocí. Con afecto y gratitud, Guadalupe Méndez Santillana». Después de esta carta, no hubo más. Villegas esperó, Hidalgo esperó, toda Puebla esperó, pero ninguna nueva carta llegó. Pasaron semanas, después meses. El fenómeno había terminado tan misteriosamente como había comenzado. Capítulo final. El legado sin respuestas. Los archivos policiales del caso permanecen en Puebla hasta hoy. Voluminosos expedientes que documentan uno de los misterios más extraños en la historia de la ciudad. El caso nunca fue oficialmente cerrado, pues nunca fue oficialmente resuelto. Permanece clasificado como sin explicación satisfactoria. El subinspector Tomás Hidalgo, quien dedicó meses a investigar el fenómeno, escribió en su reporte final: «Después de investigación exhaustiva, no puedo ofrecer explicación definitiva para el origen de las cartas atribuidas a Guadalupe Méndez Santillana. La evidencia grafológica indica que fueron escritas por ella, pero ella estaba muerta cuando muchas fueron compuestas y entregadas. Ninguna teoría de conspiración humana explica satisfactoriamente todos los aspectos del caso. Me veo forzado a dejar el misterio sin resolver, con la esperanza de que futuras generaciones, con mejores herramientas científicas, puedan encontrar respuestas que me eluden». Don Ernesto Villegas continuó como director de la Escuela Benito Juárez hasta su retiro en 1938. Durante esos años implementó reformas significativas en la escuela, siempre inspirado por lo que él llamaba el legado de Guadalupe. La escuela se convirtió en modelo de excelencia educativa en Puebla, conocida por su compromiso con la protección y educación de los niños más vulnerables. Villegas guardó todas las cartas originales que había recibido. Cuando murió en 1946, donó su colección personal de cartas al Archivo Histórico de Puebla, donde permanecen disponibles para investigadores. Las cartas han sido estudiadas por grafólogos, historiadores, psicólogos y parapsicólogos durante décadas. Ningún estudio ha producido explicación definitiva. La tumba de Guadalupe Méndez en el Panteón Municipal eventualmente recibió una lápida modesta, financiada por suscripción pública de sus antiguos alumnos. La inscripción dice simplemente Guadalupe Méndez Santillana 1883-1921, maestra, que descanse en paz. Durante años después de su muerte, personas reportaron ver una figura femenina caminando por las calles de la luz en las madrugadas, siempre vestida de oscuro, siempre moviéndose con propósito. Algunos la identificaban como el fantasma de Guadalupe.
aún vigilando su barrio, aún protegiendo a los niños que había amado en vida. Los reportes gradualmente cesaron en las décadas posteriores, aunque ocasionalmente aún hay quien afirma ver la aparición. La casa donde Guadalupe vivió fue eventualmente demolida en los años 50 durante modernización urbana. En su lugar, ahora hay un pequeño parque infantil. Muchos no conocen la historia, pero los viejos del barrio a veces cuentan a los niños que juegan allí sobre la maestra que amó tanto a los niños de Puebla que ni siquiera la muerte pudo silenciar su voz. Los diarios de Guadalupe, encontrados en su casa y preservados en el archivo histórico, ofrecen una ventana fascinante a la vida en Puebla durante el Porfiriato y los años revolucionarios. Historiadores han usado extensivamente estos documentos para reconstruir aspectos de la vida cotidiana del período. Pero los diarios también presentan un misterio propio. Las últimas páginas, correspondientes a las semanas finales antes de su muerte, están en blanco. Guadalupe, que había escrito fielmente en sus diarios durante décadas, súbitamente dejó de escribir aproximadamente un mes antes de su muerte. Dejó de escribir porque estaba demasiado enferma, o porque había decidido que esas últimas reflexiones no debían ser registradas en diarios que otros podrían leer, sino que debían ser reservadas para cartas que serían entregadas después de su muerte. El fenómeno de las cartas ha inspirado múltiples obras literarias, obras de teatro e incluso una película en los años 70. Cada interpretación ofrece su propia teoría sobre lo que realmente sucedió. Algunas son explicaciones racionales que involucran conspiración y subterfugio humano. Otras abrazan lo sobrenatural, presentando a Guadalupe como un espíritu vengador o como un ángel de justicia. La verdad, si es que existe una verdad singular y comprensible, se fue con Guadalupe Méndez a su tumba en aquel día de abril de 1921. Lo que sabemos con certeza es que durante 7 meses cartas llegaron a Puebla, cartas que expusieron corrupción, protegieron a los vulnerables y forzaron a una ciudad a confrontar sus pecados ocultos. Ya sea que estas cartas fueran escritas por una conspiradora brillante antes de su muerte, por colaboradores secretos después de su muerte, o por algo que desafía explicación racional, su impacto fue real y transformador. Guadalupe Méndez dedicó su vida a dar voz a aquellos que no tenían voz, a defender a aquellos que no podían defenderse solos. En vida, fue solo parcialmente exitosa en esta misión, limitada por miedo, por las convenciones sociales, por las restricciones de su posición, pero en muerte o a través de algún mecanismo que aún no comprendemos, logró lo que no había logrado en vida. Forzó a los poderosos a rendir cuentas, expuso a los corruptores, protegió a los niños. Y así, más de un siglo después, cuando caminamos por las calles de Puebla, vale la pena recordar a la maestra que amó tanto a su ciudad y a sus niños, que encontró una forma de continuar su trabajo incluso después de que su corazón dejara de latir. Las cartas permanecen en los archivos, testimonio silencioso de un fenómeno que desafía explicación fácil. Cada generación que las estudia llega a sus propias conclusiones. Cada lector debe decidir por sí mismo. ¿Fue un engaño elaborado? ¿O fue algo que sugiere que la realidad es más misteriosa de lo que generalmente admitimos? La respuesta, como la propia Guadalupe, permanece en silencio, guardando sus secretos más allá de la tumba. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde los muertos a veces hablan más fuerte que los vivos, y donde la verdad emerge de los lugares más inesperados.